a todos. Este es el segundo podcast con una entrevista. Hoy van a conocer a Jackie. Ella nos va a hablar sobre la relación con el dinero en nuestros proyectos. La verdad es que es un tema que yo trabajé mucho, entonces me gustó mucho la idea. Primero agradecerte, Jackie, de que me hayas escrito para poder sumarte al podcast. Bienvenida. Muchas gracias, Sole. Muy feliz de estar aquí contigo y compartir con todo el que podamos, pues, nuestra historia, porque como tú decías, estuve revisando y cada uno tiene una historia por contar y básicamente son conceptos parecidos, pero a veces entran más cuando conectamos con la historia de la persona que la está diciendo. Tal Entonces es la cual. idea. Sí, sí. Jackie, y bueno, un poco mi idea de estas entrevistas es justamente eso, poder compartir nuestras experiencias de vida, porque en realidad una marca personal se va creando desde ahí, cuando te das cuenta todo lo que vas atravesando y también se va transformando con tu crecimiento y tu autoconocimiento y bueno, también como ser consciente de poder detectar estas creencias quizás limitantes o cosas que nos traban para poder avanzar. Así que un poco me encantaría que nos cuentes cómo empezaste a construir tu marca. Perfecto. Cuando empecé ni siquiera pensaba en construir mi marca y digamos manejo y hablo sobre el tema de finanzas porque fue algo que trabajé por mucho tiempo. Estudié finanzas, coaching financiero y básicamente era para entender yo cómo manejaba mi relación con el dinero, por qué no tenía más de lo que quería. Y ahí entonces, en un momento de mayor crisis, empecé a buscar estrategias para generar dinero para mí, porque inicialmente ya digamos en la teoría me habían dicho, tú puedes iniciar un negocio y puedes crear dinero de la nada sin tenerlo, pero no lo vivía, como que era lejano para mí, como que sí, en la teoría está, pero no lo vivo. Pero en el momento de mayor crisis, que mi mamá se enfermó y que empecé a necesitar más dinero, dije, bueno, voy a aplicar un poco de todo lo que he aprendido en un reto que empecé a vender a amigas. Y lo vendí súper bajito, como $5. De hecho, primero lo había hecho gratuito y dije, no, pues necesito el dinero, vamos a venderlo, pero en $5 porque no me siento muy segura. Eh, y fue súper chévere, a la gente le gustó, se sintió como la transformación, era un reto de 21 días de abundancia. Y pues yo también lo noté, empecé a valorar un poco más lo que hacía. Fui subiéndole gradualmente y hoy en día tengo un proceso de 3 meses de acompañamiento, pues ya valorado a lo que aprendí a reconocer mi propio valor. Lo que tú también decías mucho, o sea, no somos como tan seguras de todo lo que sabemos y entonces no lo sabemos vender. Pero en el momento que vamos trabajando, que hacer un negocio es un proceso de crecimiento personal, vas mejorando tu producto, tu servicio y vas vendiéndolo con más confianza. Entonces, básicamente fue eso. Jackie, y bueno, me gustaría como si te parece contar un poco tu historia. ¿Cómo llegaste nada, a esto, a llegar a ese reto? O sea, ¿cuáles fueron, o vos antes tenías un trabajo en relación de dependencia? Que me cuentes un poco tu historia de cómo llegaste hasta acá, ¿no? A crear ese servicio. De hecho, todavía estoy en el proceso. Actualmente sigo laborando en horario de oficina, en una empresa muy estable. Trabajo en el área de turismo y me encanta el trabajo y me encanta compartir con gente que viene a conocer Colombia y armarles los productos turísticos. Pero había algo dentro de mí que a pesar de que amo mi trabajo, sentía que tenía como un propósito mayor de compartir ese camino de que pasé de sufrir por el dinero, de pensar que no me alcanzaba, de sentir culpa de ir a un restaurante y pedir el menú que yo quisiera, sino que tenía que ajustarme al que me alcanzaba. Y digamos,
es como todo un proceso interior, porque si bien está bien tener un presupuesto, tampoco no está bien sufrir por ese límite que te has marcado, ¿no? Entonces, como aprender a reconocer ese intermedio entre controlar el dinero, pero no sacrificarte por ello, es interesante y quería compartirlo, pues inicialmente para tener más dinero, pero en el camino fui descubriendo, no es por la cantidad de dinero y es lo que realmente enseño y en poco, no sé, la próxima semana voy a subir a mi canal un taller donde explico, y ya tengo en material en el YouTube, no es tener más dinero, es realmente cambiar el chip interno de reconocer lo que ya tienes, porque seguramente sea poco o sea mucho, ya tienes algo construido, y empezar a vivir como en esa paz, porque metas para tener más siempre vamos a tener, pero es como estar en esa calma actual de estoy conforme, estoy feliz con lo que tengo y voy por más, versus es que todavía no tengo lo que quiero y como esa frustración. Claro, porque también creo que es mucho como me, primero decirte que me gustaría como que cuentes esto de cómo descubrir cuando nos pasan estas cosas, esos patrones, esos límites que nos ponemos con la relación con el dinero. Y también como pensar que es un entrenamiento de nuestra mente, ¿no? Porque quieras o no, es como que es salir de ese lugar de sacrificio para poder tener y hacerlo más desde el propósito, ¿no? Desde el propósito que tenemos con nuestro servicio para poder ponerlo a la mano, al alcance de otras personas que lo necesiten. Y al descubrir eso, creo que la fluidez de esa energía del dinero cambia cuando no lo hacemos desde el sacrificio, ¿no? Y lo hacemos realmente con un propósito de otorgar algo a otros. De disfrutarse el trabajo. Sí, realmente es un proceso como de mucha observación interior y pues realmente ese es el acompañamiento de encontrar esas maneras de observarte tú misma tus comportamientos. Algo que me gusta mucho y quizá por donde empecé fue darme cuenta cuando pagaba una factura. Entonces, ¿qué pensamientos vienen a ti cuando estás pagando una factura? ¿Te da rabia con la empresa que crees que es una usurera que cobra muy caro? ¿O te da miedo que no te alcanza para otra cosa? Entonces es como que darte cuenta en el momento que estás pagando qué emoción estás sintiendo. Lo mismo cuando estás saliendo a un restaurante, entonces cuando estás pagando la cuenta, dices no debía haber venido, entonces sí, como cosas así, ser muy consciente en ese momento que estás sacando dinero y cambiar ese pensamiento por un pensamiento de gratitud, empezar a ver que ese dinero que está saliendo no es dinero que está perdiéndose, es dinero que intercambiaste para recibir un servicio. Entonces, la gratitud, ¿no? En ese momentico cambiar el chip y decir gracias porque tuve este delicioso almuerzo. Gracias porque este recibo significa que tuve luz los meses, los 30 días antes. ¿Y qué haría si no tuviera luz? Entonces, es como empezar a ver ese sí hubo versus es que se me está yendo la plata, porque ya es otro proceso de empezar entonces a crear más dinero. Si no te está alcanzando, no es que tengas que sacrificarte o reducir y dejar de ir a restaurantes, sino empezar a buscar maneras de generar más dinero. Tal cual. Y también como esto de, porque también hay un tema con, no sé si coincidís, pero con esto de la manifestación, ¿no? Porque como que a veces veo muchos gurú como que te hacen enfocarte en esta parte de manifestar la vida que vos querés, esto, lo otro, pero también siento que hay como una parte de confiar en el proceso, pero la otra también de uno, de ser responsable, de ponerte en acción para llegar a alcanzar esa tranquilidad con el dinero, ¿no?
Sí, y realmente no es un camino como rápido y fácil como lo pintan, No. porque es como que acuéstate todas las noches a pensar en ese futuro y te digo que lo practiqué y te puedo decir, sí, no es algo que tampoco, digamos, no funciona del todo, pero es un camino peligroso en cuanto a que nosotros podemos estar pensando una cosa y el universo nos la trae de manera totalmente distinta. Y te puedo decir, pues, de la manera más feliz y más dichosa, mi mayor manifestación fue mi hija. Mm. Yo una noche sentada mirando las estrellas, lo más tranquila y con el corazón de verdad en la mano, le pedí a Dios, quiero conocer el verdadero amor. Y lo pensaba era en amor de pareja, Ah, porque pues tenía como esa frustración. Y realmente sufrí y fue un proceso súper difícil. Soy madre soltera, mm. pero conocí el amor y lo conozco cada día y estoy súper enamorada de mi hija, pero no fue tal como lo pedí. Entonces, la manifestación sí existe, pero no es como tú te la pintas en la cabeza. Te lleva y te cumple tu sueño que deseas de corazón, pero para ello tienes que pasar de pronto por Por procesos y por... aprendizajes. y entonces, digamos, eh, puede funcionar, pero quizás entonces estás queriendo manifestar la libertad financiera, ser millonaria y ves pruebas y dices no está funcionando y quizás sí, pero necesitas un camino de 5 años o de 3 años para poder llegar a eso que quieres. Entonces tienes que ser muy constante y consciente Eso. de que quizás no va a ser del modo que tú planeas, va a suceder y va a suceder cuando tenga que suceder, que hayas aprendido todo en el camino lo que necesitabas. Claro, en realidad yo creo que es un equilibrio, ¿no? Como que, o sea, yo también creo en el poder de la mente, en la manifestación, en que uno puede ir cambiando su mentalidad, en realidad. Em, pero también creo en toda la parte, primero que tenemos que soltar el control porque muchas veces son decisiones y pruebas que nos pone Dios, que es otra cosa. Y también aprender a confiar en ese proceso, porque no es de un día para el otro que vas a empezar a facturar miles y miles de dólares o de dinero, sino que es todo un proceso el cual tenés que atravesar para lograr diferentes metas que te pongas, ¿no? Así es porque, digamos, cuando uno no sabe el camino, se imagina que es súper fácil y que es ya sacar, lanzarlo y ya se vendió. Mm, Hay que hacer todo un proceso interior y de recibir muchos no y no sentirse mal por ello. Es es un un proceso largo. camino, sí, sí, tal cual. Em, bien, voy a mis preguntas. Em, Te iba a consultar esto de cómo, o sea, vos tenés tu trabajo en relación de dependencia, que lo importante y que me encanta que decís es que lo disfrutás y aparte tenés tu proyecto, ¿no? Y contanos un poco qué es lo que trabajan en tus propuestas o cuál es el diferencial, digamos. Ok, bueno, quería contarte una parte de la historia que no te conté al comienzo y que ahorita que lo mencionaste me acordé y es importante porque disfruto y amo mi trabajo, pero llegó un punto y está relacionado con la respuesta que te voy a dar ahorita. Llegó Sí. un punto en el que me mataba, digamos, daba todo de mí, no dormía sino 3, 4 horas, porque salió un proyecto muy hermoso que es la navegación del crucero por el río Magdalena. Y estuve a cargo de ese proyecto, de lanzar como las excursiones en cada pueblo y me apasioné tanto y también me llené de expectativas de que eso me iba a traer dinero, que el hecho de esforzarme más y demostrar más, que podía hacer más,
me iba pues a beneficiar personalmente, eh, que le di con todo y me sobreesforcé mucho. Entonces, básicamente lo que ofrezco en mi producto es entender eso, es soltar ese sobreesfuerzo, soltar esa creencia de que más hacer es igual a más dinero, Mm, porque realmente cuando aprendes a delegar, cuando aprendes a decir, esto no lo puedo hacer, mi capacidad, mi expertise, mi lo que sea es en este punto más no en este otro, vives más tranquila y aprendes a recibir más por otros lados. Entonces, es la idea, ¿no? Como soltar la creencia de que más dinero llega solo con más más fácil. esfuerzo, Mm, aprender a valorar lo que sabes y aprender a generar incluso nuevas maneras de generar ese ingreso, pero desde la tranquilidad. Entonces, es básicamente mi diferencial es mejora tu relación con el dinero desde mejorar la relación contigo misma como mujer, desde valorarte, desde aprender a poner límites, aprender a descansar sin sentir culpa, porque me mm. pasaba mucho. Entonces, eh, me sentía súper improductiva, me sentía culpable de sentarme a ver televisión con mi mamá y con mi hija. Y es como, no, tengo que regalarme espacios para mí también, para tirarme en mi hamaca que amo, a soñar, a ver de lejos nada más. Entonces, es eso. Sí, qué importante eso de darnos esos espacios, ¿no? A mí también me pasó esto que vos contás, de sentirme poco productiva por no estar haciendo. Eh, y Y es lo que es, nos venden en redes, mm, que no, es que levántate a las 5 de la mañana, sí, léete un libro, medita, no sé qué, y yo era así, hace ejercicio, y entonces es como que sacas mayor provecho de tu tiempo, y sí, pero no tanto. claro, claro. Eh, tomar como, sí, las redes, yo siempre digo, son un canal por el cual nosotros podemos comunicar y llegar a vender nuestros servicios, pero no verlo como, no somos robots. Justamente hoy subí una reflexión de eso porque es la realidad, a veces nos tratan de delimitar o imponer como la estructura del video, sos productiva si haces ejercicio a las 5, si meditas a las 6, y es como que todo, ¿viste? Y como no, no podemos llegar a saber si todo eso es real, porque hay mucha gente que comparte contenido que después detrás de esa pantalla es otra cosa. Entonces, poder también ser conscientes de esto, de qué elegimos dentro de las redes sociales, ¿no? Cosas que realmente nos ayuden y nos potencien y no cosas que nos hagan sentir mal, nos hagan generar ansiedad, frustración, porque ese es otro tema que justamente el otro día hablábamos en la otra entrevista de, de todo lo que generan las redes y que tenemos el libre poder de decidir si seguimos a esa persona o no, si nos suma o nos resta, ¿no? Totalmente, sí. Sí, claro, o sea que, y es también eso, ser muy consciente de qué emociones me genera, me genera envidia o frustración de que no estoy en ese punto, o me genera admiración y quiero llegar allá. Y eso, es ser muy consciente de no endiosar al que está en las redes, al que estamos siguiendo, porque ha seguido un camino y ha tenido éxito, pero no tiene una vida perfecta, nadie va a tener una vida perfecta. Entonces quizás muestra lo que le ha funcionado, pero no endiosarlo, o sea, Claro, eso, tal cual. básicamente. Tiene sus cosas buenas, pero seguramente tendrá también sus cosas que le hacen falta, entonces eso. Sí, comparto totalmente. Jackie, y otra de las cosas que te iba a preguntar es qué herramientas o procesos o aprendizajes internos fueron como claves en tu recorrido y que puedas compartir con otras mujeres
para sumarle justamente, quizás necesitan escuchar como eso. Vale, procesos claves diría lo primero es darse cuenta que lo que sucede afuera es un espejo para ti, no para que culpes al otro, no para que culpes a tu jefe que no te valora, no para que culpes, no sé, a tu esposo o a tu familiar que no te ayuda, em, sino para que tú te des cuenta que necesitas tú trabajar y verlo de otro modo, o bien sea para poner un límite, o bien sea para cambiar de camino o cambiar de estrategia. Porque, por ejemplo, pues me viene esta historia de mi vida personal con el papá de mi hija. Por mucho tiempo, digamos que acepté que no diera dinero para la manutención, eh, porque tenía como ese ego, por decirlo de algún modo, de demostrarle que no necesitaba su dinero. Mm, Pero llegó un punto en que dije, no, pero es su responsabilidad. Empecé a pedirle dinero y nunca tenía. Y el camino que encontré, pues, fue el camino legal, eh, con todo el respeto, con toda la calma. Si no se pudo ya a las buenas, pues al camino legal, y actualmente me colabora con esa manutención. Y digamos pues eso, encontrar los caminos, ¿no? No, no culparlo, finalmente él tiene su vida, sus problemas, sus creencias, lo que sea. No me voy a poner a discutir con él, pero entonces sí, ¿qué camino encuentro para lograr ese resultado que sé que necesito, que merezco, que es lo lógico? Entonces es eso, ¿no? Si tu jefe no te valora, pues tú mira entonces o consigue otro trabajo o empieza a construir algo nuevo. eh, pero no quedarse como en el señalamiento en el que es que esa mm, persona tiene que cambiar, porque realmente claro, no vas a hacer cambiar. La que tiene que cambiar eres tú, bien sea empezando a tolerar la situación o empezando a buscar otro camino. tal cual. Bueno, a mí me costó mucho eso. Hoy te puedo decir que sí veo, y es como lo que te espeja o te refleja el otro, ¿no? Porque esto que vos decís de sentir que el jefe no te valora, quizás vos misma no te estás valorando y por eso seguís ahí, ¿no? Em, Exacto, tal cual. tal cual. Exacto, si te valoraras, entonces seguramente, o sea, y tampoco es como que, por mi culpa, ahora es que yo no me valoro. No, Tienes que pasar por ello, ¿no? Para precisamente abrir los ojos y darte cuenta, hombre, reconozco que doy más de lo que estoy recibiendo, entonces quizás debo construir mi propio camino, que fue un poco también lo que me pasó a mí, porque le genero a la empresa dinero y tengo una seguridad y tengo un buen salario, pero tengo las capacidades de generar mucho más por mi propia cuenta. Entonces, es como eso, darte cuenta, listo, empiezo a crear algo por mí, así sea, no sé, hacer bolis en la noche para vender a los niños de tu conjunto, o sea, o postres, o no sé, hacer dibujos, lo que te apasione y lo que te guste. Quizás el detonante que necesitas para empezar a construir lo que viniste a construir por tu claro, propia cuenta. Ya no tal construir el sueño de tu jefe, sino construir tu propio sueño. Tal cual. Eso me hace acordar a esto que como uno donde pone la energía propia, como esos dones o esos talentos que vos tenés, es donde más como que sentís que puede florecer, ¿no? Porque también a mí en un momento me pasó que al final siempre caía en poner mi energía en otros proyectos que no eran míos, que tenía un jefe, obviamente, y te das cuenta de eso, pero bueno, como venimos diciendo desde el principio, es todo un proceso de reconocer dónde querés estar o por qué seguís ahí. Son muchas cuestiones. También yo creo que va de la mano con quizás cosas que eh, venimos como teniendo desde ejemplos quizás de nuestras madres o de nuestros padres, o heridas de la infancia también. El otro día me reía porque
esto de poder ser consciente, me di cuenta de una situación que justamente me dolió algo que me dolía cuando era chiquita. Entonces es como poder ver eso y decir, bueno, hoy soy adulta, soy responsable de mí y eso no me afecta, pero bueno, reconocerlo cuesta, ¿no? Total, pero ese es el camino de crecimiento personal, ¿no? De conectarlo con tu propia historia y no quedarte en el que es que son injustos conmigo o es Sí, que, en culpar al no sé, las otro. distintas heridas que nos creamos que realmente son ese reflejo de que venimos como repitiendo el ciclo. Y tengo dentro del taller que voy a subir la otra semana, lo hago la similitud como a vestirte en un abrigo. Cuando eras niña y veías que en tu casa discutían, entonces quizás te escondías, no sé. Entonces es como ese abrigo que empezaste a usar para el frío Mm, y cuando creciste y te fuiste para el Mar Caribe sigues usando el abrigo. Entonces ya eres a la adulta, pero sigues reaccionando igual ante las mismas situaciones. Entonces es darte cuenta, no, ya no necesito esta reacción, ya no necesito este abrigo porque ya soy adulta, ya puedo decir no, puedo hacer otra cosa. tal cual, sí. Em, Escúchame, Jackie, y contame un poco cómo es tu relación con las redes, cómo empezaste por ahí, ¿tenés otros canales también? Bueno, yo subo a diario por Instagram, por TikTok y shorts de YouTube. Estoy un poquito quedada con los videos largos de YouTube, es como esa tarea pendiente que tengo, em, pero sí voy a empezar a hacerlo juiciosita. Hago aquí mi compromiso contigo y conmigo misma. Y digamos, ha sido un camino largo, eso es de constancia, es de olvidarte de los números, de no estar pendiente de que es que cuántos likes o cuántos comentarios, porque lo importante es saber el para qué lo estás haciendo y no lo estás haciendo para nutrir tu ego ni para que te vean, digamos, como la súper, sino para conectar con las personas que realmente quieren ver tu servicio, que se nutren con ese servicio, como el dar valor, ¿no? Aunque no te den like, pero estás cambiándole el punto de vista a alguien y me gusta mucho, he conversado con jovencitas y me encanta muchísimo que desde que están estudiando están viendo como ese tema de poner límites, de que el dinero está relacionado con la manera en cómo son con ellas mismas. Entonces, pues me agrada mucho poder impactar a toda la comunidad femenina, desde niñas pequeñas hasta adultas que pueden empezar a valorarse más, porque como mujeres hemos aprendido mucho a quizás a ceder, a callar, y es como eso que quiero lograr, ¿no? Que pongamos límites, que aprendamos a valorar, a honrar nuestro valor, nuestra vida Mm. y lo que estamos aportando al mundo. Qué lindo eso que vos decís. Es como el granito de arena, por más que no tenga un like o por más que eh, los números, las estadísticas, como dejar un poco de lado eso y es justamente esto, comunicar el mensaje que vos querés compartir y a alguien es por lo menos un pequeño grano de arena que le va a impactar a la persona correcta, digamos, ¿no? Exactamente, sí, con una sola persona que se lleve un mensaje de valor ya Sí, valió la pena. sí, tal cual, tal cual. Jackie, ¿y podés compartirnos como un poco de qué se trata tu servicio? Si podés dar algún tip o algo que haga que las mujeres que puedan ver eh, ¿quién está ahí? Un gato, mi gato. Sí, lo vi, yo tengo los míos por acá. Algo que puedas compartir, que se sientan identificadas y cómo podés ayudarlas a través de tu servicio.
Y bueno, creo que hemos hablado mucho de todo eso a lo largo de nuestra conversación. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, realmente lo que acabamos de hablar es un poco lo que ofrezco. Te voy a compartir un poco en qué consiste. Son 3 meses de acompañamiento, se llama Método Oro, que es la sigla de observa, reprograma y obtén. La idea es que empieces a autoobservar tanto tus comportamientos como las creencias, lo que hablamos de la infancia, lo que viste, lo que incluso en el presente, las experiencias que en el pasado, que en el presente te han marcado, que pues en el pasado, por decirte, un negocio que te salió mal y a partir de ese momento entonces tienes desconfianza de volver a invertir. Es como empezar a identificar todos esos bloqueos y hacerlo de manera más rápida porque realmente todos podemos ir por un camino de crecimiento personal. Todos tenemos herramientas en YouTube, en libros, pero digamos, poder tener el acompañamiento de alguien que ya pasó por ello y que los 8 años que yo pasé ya te represente a ti 3 meses es realmente valioso. Y lo digo con convicción porque también mi camino por Instagram no ha sido yo sola. Recientemente pasé por una mentora súper espectacular que amo, que en 3 meses me logró transformar, digamos, la imagen que estaba proyectando en Instagram, tener más claridad de cómo dar mi mensaje. Entonces no ha sido un camino que yo he hecho sola. eh, y asimismo con las finanzas, si tú ya has avanzado, perfecto, si ya descargaste la plantilla gratuita de Excel para llevar tu presupuesto, perfecto, pero si quieres agilizar y pasar del escalón 1 al escalón 8 de los 8 años que me representan en 3 meses, aquí estoy para ayudarte en ese proceso que es la O, observar, reprogramar, transformar todo ello en beneficio para ti y finalmente abrirte a recibir, a obtener lo que ya está puesto para ti, porque digamos, ese sueño, ese anhelo que tienes es posible y solo necesitas transitar a ello y quizás con mi acompañamiento sea un poco más rápido. O sea, de que llegas a tu meta, llegas, pero quizás con mi acompañamiento llegas más rápido. Qué Esa es la buena, invitación. Jackie. Bueno, nada, un placer que te hayas sumado. Gracias por esta charla. Y bueno, eso, nada más agradecerte por estar acá. Un gusto haberte conocido también, porque uno ahí por las redes puede también un poco conocer a la persona y conectar, ¿no? Cuando ves que es algo auténtico. Sí, me encantó conocerte, me encanta verte que tenemos de verdad muchos como conceptos y valores similares, entonces pues rico y Dios mediante llegue este mensaje a las mujeres que necesitan y merecen escucharlo. Sí, bueno, Jackie, muchas gracias. Te mando un abrazo Bueno, un fuerte. besito. Chao, Besito. chao. Adiós.